Fundador y pastor de la Iglesia Cristiana Restauración a las Naciones en Valencia, Venezuela. Ministerio que lleva de la mano junto a su esposa, Ades María de Arenas. Brindan cobertura ministerial a varias iglesias en la región y el país e impulsan en el trabajo con la herramienta de los grupos familiares. Arnaldo Arenas en Aviva Europa 2019. Dice, la actitud que todo emprendedor debe tener. Quiero hablarles bajo ese tema. Quizás no voy a predicar como generalmente predico, pero sí quiero ir poco a poco con ustedes para que entendamos bien la actitud que todo emprendedor debe tener. Números 14:24 dice, en cambio mi siervo Caleb, que ha mostrado una actitud diferente y me ha sido fiel, le daré posesión de la tierra que exploró y su descendencia la heredará. Nueva versión internacional. La versión Reina Valera del año 1960 dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Usted puede ver entonces que una versión habla de una actitud y la otra habla de espíritu. Realmente cuando decimos que alguien tiene un espíritu emprendedor, estamos diciendo que alguien tiene una buena actitud. Ahora, este capítulo que acabamos de leer, el 13 y el 14, nos narra la historia del pueblo de Israel allí en el desierto y tienen que emprender la conquista de la tierra prometida. Moisés envía un grupo de personas, específicamente 12, que vayan a reconocer la tierra. Reconocer la tierra era sumamente importante porque era saber a lo que ellos iban a ir. Moisés le da una orden y dice, los que habitan allí vean si son fuertes, si son débiles, si son escasos o son numerosos, si la tierra habitada es buena o es mala, si es fértil o es estéril, si hay árboles o no. Ahora, todo emprendimiento tiene varios aspectos. El emprendedor, los recursos y las oportunidades. El emprendedor tiene la idea. Los recursos, estamos hablando de materiales, humanos, la logística, para poder alcanzar lo que se quiere lograr. Y por supuesto, siempre van a aparecer las oportunidades. Pero si yo no tengo un plan y no estoy preparado para las cosas que se me van a presentar, simple y llanamente el momento va a pasar y no vamos a poder aprovechar la oportunidad. Es por eso que debemos construir entonces un plan. Y el plan no es más que la directriz para alcanzar la meta. De tal manera que esto nos permita aprovechar los recursos económicos, humanos y materiales. Con ese plan y con un emprendedor adelante, podemos alcanzar las cosas que nosotros queremos. En el emprendimiento, lo más importante es el emprendedor. Óigame, en el emprendimiento, lo más importante es el emprendedor. Puede decirse lo que tiene a su lado. Mire, lo más importante es el emprendedor. En el mundo de los negocios, en la industria, el emprendedor es el que tiene la idea. Él quiere alcanzar algo, tiene la idea, y entonces es el hombre o es la persona o es la institución que va a realizar esa idea que él tiene. Pero en el mundo del cristianismo no es el que tiene la idea, es el que tiene la revelación de la palabra de Dios para poder cumplir el propósito para el cual Dios le ha enviado. Amén. Entonces hay que diferenciar un poco lo que es el mundo de los negocios, que no quiere decir que no estamos en los negocios de mi padre, sino que entendamos que el mundo de los negocios camina de una manera y de una forma, pero el mundo del cristianismo camina de acuerdo a los propósitos y a los principios que Dios ha establecido en su palabra. Y cuando Él nos da una palabra, cuando Él nos da una idea, esa palabra y esa idea se va a cumplir porque es Dios quien lo ha determinado.
Ahora, usted dirá, pero ¿por qué Moisés envía a conquistar la tierra? ¿Por qué le envía a reconocer? Moisés, aunque tenía la palabra que Dios le había indicado, que él iba a ser el libertador de Israel de allá de Egipto, era un hombre que no era un improvisado. Uno de los grandes problemas que tenemos en el ministerio es que tenemos la palabra, pero improvisamos mucho. Y al improvisar no cumplimos el propósito que Dios quiere. Entonces Moisés era un hombre capacitado, preparado, formado. Había estado 40 años en la corte de Faraón. Por lo tanto, él sabía muy bien que para conquistar algo primero había que reconocer la tierra. Y primero tenía que saber cuántos eran, quiénes eran, cómo estaban formados, si realmente la tierra era buena, era fértil, si para donde iban a ir valía la pena. Cada vez que Dios nos da una palabra, tenemos que reconocer la tierra para poder saber a dónde vamos, qué vamos a conquistar, a quién vamos a alcanzar y cómo lo vamos a hacer. En los últimos 3 años, a nosotros como iglesia y quizás en Venezuela al 95, quizás 99%, por dejar un poquitico por fuera, ha ocurrido una hecatombe, ministerialmente hablando, económicamente hablando, socialmente hablando, políticamente hablando, aunque tenemos 20 años con la hecatombe. Pero los últimos 3 años han sido dramáticos. De la congregación salieron aproximadamente unas 600 personas fuera del país. Y cuando yo me paraba en el púlpito el día domingo, teníamos 2 servicios el día domingo, nosotros tenemos una capacidad para aproximadamente unas 700 personas. Y yo me paraba el día domingo y veía, ¡fua! Se fue un grupo, ya no había segundo servicio, porque se fue mucha gente. Y el servicio que nos quedaba, me paraba y decía, aquí falta gente, y bastante. Entonces yo comencé a pensar, ¿qué está ocurriendo? Indudablemente que las condiciones sociales que se estaban dando en el país estaba permitiendo que la gente comenzara a irse. Ahora, yo trabajo en un sector de la población donde la mayoría de la gente o de los pastores no entran. Y no entran no porque no tengan la capacidad, no porque no tengan la formación, no porque no puedan hacerlo, simplemente porque tienen miedo. Porque no es fácil penetrar las clases medias en las sociedades donde nosotros estamos. Cuando vamos a penetrar las clases medias, nos conseguimos que ya hay médicos, abogados, ingenieros, proyectistas, gente que tiene capacidad y usted no le puede estar inventando cosas. Y que nosotros algunas veces estamos acostumbrados como buenos pentecostales que son, aleluya, y usted le agarra y le tira la cabeza a uno por la, ay Dios mío, ya se metió en problemas con alguno de ellos, por su mentalidad. Es una mentalidad totalmente diferente. E indudablemente cuando ven las circunstancias que ocurren en la nación, dicen una palabrita muy criolla nuestra en Venezuela, paticas, ¿para qué te tengo? Cada quien sale entonces a buscar nuevas oportunidades porque tienen los recursos, porque tienen la mentalidad y porque son profesionales que quieren alcanzar mejores cosas para su vida. Total que esos 3 años la iglesia parecía un desierto. Y yo decía, Señor, ¿y cómo es esto? Me diste una palabra y ahora los hijos míos se fueron. La alabanza se fue. Los líderes de grupos se fueron. Los pastores se fueron. Y eso parecía, hermano, que yo a veces me sentía como frustrado ante todo lo que estaba ocurriendo. Los últimos meses comenzó entonces en la iglesia a ocurrir un fenómeno. De tener una visión de alcanzar gente de clase media, ya la gente de clase media en mi país no tiene las mismas características de antes. Casas, carros, buena posición económica, ingenieros, médicos, abogados. Nuestra nuera es médico, 2 de ellas son médicos, casadas con nuestros hijos. Una gana 160,000 bolívares
que son aproximadamente $5 al mes. Médico con posgrado. $5 al mes. Usted dirá, ¿cómo? ¿Y cómo hace para sostenerse? Sabrá Dios y ellos. Un ingeniero. Han sido tantas las cosas que han ocurrido. Hace aproximadamente un mes, mi hermano, el tercero de nuestra familia, partió con el Señor. Pero él era ingeniero, gerente de PDVSA por muchos años, 30 años. Cuando lo jubilan de la empresa, eso no le sirve, ni siquiera para comprarse 2 kilos de carne, lo que le dieron como jubilado. Gracias a Dios, probablemente usted dirá, porque estoy medio loco, que partió con el Señor y quizás no tiene que vivir todo por la forma como él vivió. Ser gerente de PDVSA en mi país, en aquella época, en aquel tiempo, era tener uno de los lugares de mayor privilegio en el país. Se tenía casa, se tenía carro asignado, se tenía salida fuera del país con todos los gastos pagos. Japón, Dubái, Estados Unidos, diferentes países. Él viajó por muchos lugares. Pero imagínese usted por un momento que usted salga de ese lugar, que esté ganando en los últimos años solamente para comprarse 2 kilos de carne. ¿Cómo se sintió él con sus hijas, con su esposa, con su familia? Es dramático que un profesional no pueda ganar ni siquiera para cómo sostenerse en su vida particular y no pueda sostener a su familia. Moisés, indudablemente, que como no era un hombre improvisado y sabía lo que quería alcanzar, mandó entonces a reconocer la tierra. Vinieron los 12, le trajeron el informe interesante. Lo primero que le dijeron: la tierra que reconocimos fluye leche y miel. En otras palabras, es una tierra productiva. Es una tierra que tiene todas las características de lo que tú me has mandado a hacer, Señor. Es una tierra que tiene viñas. Es una tierra que tiene edificios. Es una tierra que tiene de todo. Es Holanda. Es Europa. Es el lugar donde la gente quiere ir. Porque hay trabajo, hay productividad, hay capacidad, hay formación, hay de todo. Fluye leche y miel. Lo segundo fue que le mostraron los frutos. Dice allí la escritura, si usted lo lee, que trajeron un racimo de uvas con un palo entre 2 personas. Y usted sabe lo que es un racimo de uvas entre 2 personas. Indudablemente que esa tierra debe haber sido una tierra extraordinaria. Es como las vacas de Holanda. Mientras que las pobres vacas de mi país dan 10 litros de leche, las de acá dan 30. Y probablemente puedan dar hasta más. Indudablemente que entonces dirán, oye, una vaca de aquí vale por 4 de allá. O por 3 de allá. Ellos entonces dijeron, oye, qué extraordinario fruto. Pero siempre, hasta allí la cosa estuvo buena. Los 12 estuvieron de acuerdo. Que la tierra era buena, que todo era extraordinario, que fluía leche y miel, que los frutos eran extraordinarios. Pero siempre hay algunos por ahí que dicen que siempre hay una mosca en la sopa. Y se aparecieron los otros 10 y trajeron la otra parte del informe. Y dijeron, el pueblo que habita la tierra es fuerte. Además, son gente de gran estatura, son gigantes. Y para completar, a nuestro parecer, éramos como langostas delante de ellos.
Ahí Josué y Caleb se levantaron y dijeron, un momentico, es cierto todo lo que estamos diciendo, pero Dios nos dio una palabra y nosotros lo comeremos como pan. Pero ya el informe negativo había penetrado la mentalidad de un pueblo que venía de ser esclavo. Y un pueblo cuando es esclavo también de su forma y de su manera de pensar. Y cuando oyó el informe positivo, aunque vieron los resultados, vieron el fruto, vieron que la tierra producía leche y miel, creyeron más a la palabra negativa que a la palabra que Dios les había entregado. ¿Y cuántas veces nosotros mismos? Dios nos ha dado una palabra, pero ante lo que tenemos al frente de nosotros, no creemos la realidad de lo que Dios ha dicho y comenzamos a creer los informes negativos. Óigame, lo que decía el pastor Joel es una realidad. Vivir en Venezuela hoy en día es un acto de fe, es un acto de confiar. Dios me dio una palabra hace 25, 30 años atrás. Y cuando entonces yo me paro frente a la iglesia y veo las sillas vacías, veo que el liderazgo se ha ido, veo que no tengo alabanza y que en un determinado momento tuve que poner CD, pistas, para poder escuchar la alabanza. También he tenido ofrecimientos y que son muy tentadores. Cuando algún ministerio te dice de afuera, ¿qué haces tú allá? ¿Qué haces tú en ese país? Mis hijos que están fuera del país, papá, mamá, ¿qué son ustedes allá? Ustedes son locos. Ustedes no se dan cuenta de todo lo que está ocurriendo. Pero es que me mantengo con una palabra que Dios me dio en el pasado. Y si Dios me dio una palabra, estoy parado sobre la palabra que Dios me ha dado. Y sé que en su tiempo y en su momento, lo que Dios ha dicho ocurrirá en mi país. Y estoy esperando mejores cosas. La palabra espíritu también se traduce como actitud. No es más que la respuesta emocional y mental ante las circunstancias de la vida. Y la actitud es algo que se construye. No nacemos con una actitud negativa, ni con una actitud positiva. Es algo que se construye a través del tiempo. Y las circunstancias determinan muchas veces nuestra manera de pensar y nuestra manera de hacer las cosas. ¿Cómo haríamos nosotros entonces para cambiar la actitud nuestra y creer a lo que Dios ha dicho? Número uno, tenemos que tener un lenguaje diferente. Nuestro lenguaje es un lenguaje del cielo, es un lenguaje de la palabra. No es el lenguaje que estamos acostumbrados a oír en el medio nuestro. Los israelitas durante 400 años fueron esclavos. Y durante esos 400 años ellos lo que vieron fue dolor, tristeza, latigazos, problemas, dificultades. Cuando oyeron lo que los otros 10 espías dijeron, eso estaba acorde con su estructura mental. Eso estaba acorde con lo que ellos habían aprendido. La mentalidad de un esclavo siempre es la mentalidad negativa. Y sabe, uno de los grandes problemas que tenemos los pueblos latinoamericanos fue que fuimos pueblos conquistados. Y al ser pueblos conquistados, algunos todavía arrastran la herencia cultural de la sociedad donde nos creamos. Algunos arrastran las ideas que se formaron allí en la familia. Esas ideas que no nos permiten mirar más allá de lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Y si Dios nos ha dicho algo, es para romper los esquemas, es para romper las estructuras, es para romper la mentalidad y comenzar a ver la posibilidad de emprender de acuerdo a lo que Dios quiere. Ya me dijeron que los podía tirar al piso, ¿verdad? Ya comencé. Ahora, a través del lenguaje, nosotros transmitimos emociones,
sentimientos. Cuando hablamos denotamos lo que somos. Cuando usted habla con alguien, usted sabe si esa persona tiene visión, si esa persona quiere alcanzar algo, si esa persona realmente quiere ir más allá en la vida. Pero usted se sienta a veces con algunos y les pregunta, ¿cómo te va? Bueno, aquí estoy, llevando más palos que una gata ladrona, dicen allá en Venezuela. ¿Y cómo está la cosa? Bueno, allá hay un tubérculo que se llama auyama. ¿Cómo la auyama? En el piso. Calabaza. Entonces, ¿qué manera de pensar? En 5 minutos usted sabe que esa persona no va a alcanzar nada en la vida. Porque lo que hace es quejarse de las circunstancias, de las situaciones, y el lenguaje que usa no es el lenguaje del reino, no es el lenguaje de la palabra, no es un lenguaje de bendición, es un lenguaje que te invita a lo negativo y no a avanzar. Y tenemos que cambiar el lenguaje. Culturalmente hemos sido una sociedad negativa. Nuestras expresiones no son las mejores expresiones. Para nosotros hablarle muchas veces a nuestros hijos, o quizás como nos hablaron nuestros padres, fueron expresiones de lenguaje negativa. Muchacho, tú no vas a hacer nada en la vida. ¿Qué cabezón eres? Muchacho narizón. Y uno crece con algunas cosas producto de las palabras. Las palabras no se las lleva el viento. Las palabras marcan la vida de las personas. Y las palabras que tú oyes marcan tu vida, marcan tu destino y marcan la forma en que te conduces en la vida. Pero si tienes palabras de afirmación, si tú le dices a tus hijos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, si puedes, ve adelante, pelea la buena batalla de la fe, entonces ellos van a poder ver algo diferente en la vida. Tenemos que cambiar de lenguaje. Ese lenguaje apocalíptico, negativo. No negamos la realidad, porque no podemos negar la realidad. Pero hay una palabra que está por encima de la realidad. Hoy, Venezuela, hay una realidad. Está devastada económicamente, políticamente, socialmente, pero Dios ha dado una palabra sobre una nación y ha dicho que de ahí saldrá avivamiento para las naciones. Y yo estoy creyendo esa palabra. Yo estoy creyendo que nosotros somos el cumplimiento de esa palabra y que voy a ver mejores cosas de las que he visto hasta el día de hoy. En medio de toda esa situación, estamos actualmente dándole comida a 3,000 personas. Y alguien dirá, ¿y cómo están haciendo? No, y que están pasando hambre. Mire, yo no conozco a la persona que de Orlando me envía sacos de arroz y sacos de caraota. No lo conozco. Ella llegó un día y le dijo a uno de los miembros de la iglesia, yo quiero ayudar a alguien en Venezuela. Y el miembro le dice, yo soy. Él dijo, bueno, les voy a enviar arroz y caraota. Muy bien, mande. Y estábamos casualmente trabajando con niños en los diferentes barrios y en los diferentes lugares. Llegó otra institución a través de Billy Graham o el consorcio Graham. Y nos envió entonces cajas de comida. Y allí comenzamos, ya habíamos comenzado a trabajar con los niños y con las zonas más desposeídas de donde nosotros estamos. Venimos por años trabajando con operativos médicos, asistenciales. Esta congregación nos ayuda muchísimo también con lo que nosotros estamos realizando allá. Y comenzamos entonces a dar comida, a dar alimentos. Y en los últimos 4 meses nosotros tenemos algo que se llama el Día del Amigo.
El Día del Amigo para nosotros es un día donde nosotros buscamos los autobuses, buscamos las personas a las cuales estamos enseñando, le estamos dando clases y los traemos a la iglesia. Ese día teníamos más de 1000 personas en la iglesia. No cabía la gente. A alguien se le ocurrió traernos un autobús con 200 niños. Y eso estaba a reventar. A veces parece bueno, pero yo me puse las manos en la cabeza. Y yo dije, así no podemos trabajar. Tenemos entonces el próximo domingo el Día del Amigo. Entonces ya lo multiplicamos en 2 para poder tener mayor capacidad de atención a la gente y poder darle alimento a la gente, porque los invitamos y al finalizar le damos una sopa. Y usted dirá, eso es manipulación. No, eso es simplemente una estrategia para que la gente comience a entender que Dios es nuestro proveedor. Es una manera en que la gente comience a ver que la iglesia es la respuesta a la necesidad de la gente. No solamente la respuesta espiritual, sino una respuesta social ante la situación que estamos viviendo. Y cuando la iglesia se presenta como la respuesta, la gente responde. Y comienza a creer, y hemos comenzado nuevamente como iglesia a tener un respiro. Comienza a llegar la gente, comenzaron a llegar los muchachos que tocan la batería, el otro que toca la guitarra, y un domingo de estos vi, ya hay alguien tocando el piano, porque no había quien tocar el piano. Teníamos una batería, oye, muy bonita, muy, no sé cuánto dinero costó en aquella época, nadie la tocaba. Pero este domingo habrá quien toque la guitarra, habrá quien toque los instrumentos y la gloria de Dios se manifestará de una manera especial. ¿Que fue complejo? Sí, indudablemente. Yo no le estoy diciendo que esto sea fácil. Y el que está en el ministerio y crea que esto es fácil, váyase a vender verdura. Es más fácil. Porque esto no es fácil. Tampoco le estoy diciendo que es imposible. Lo que le estoy diciendo es que este lugar es para los que Dios le ha dado una palabra. Y al que Dios le da una palabra, no importa lo duro, lo difícil, la circunstancia, cuando Dios nos da una palabra, para allá vamos, en el nombre de Jesús. ¿Sabe? Hasta en la forma gestual en que una persona cuando se para, habla con sus gestos. Y usted ve que hay personas que no solamente con el hablar, sino que usted va a conversar con ellos. ¿Cómo te sientes? Muy bien. Extraordinario. ¿Cómo te va? No, oye, no hay yo cómo hacer con tanta bendición. Y usted dice, pero bueno, con la cabeza abajo, caminando con los pies arrastrándose, ya usted sabe que el lenguaje gestual dice mucho. El lenguaje corporal dice mucho de quiénes somos, cómo estamos, cómo nos sentimos. Ese hermano Javier me estaba echando broma porque dice, el año pasado viniste triste. Y decía, ¿por qué? Porque andabas sin la esposa. Ahora sí, estás alegre y te ríes. Pero indudablemente nuestro cuerpo habla. Lo que gesticulamos habla. Cuando nosotros estamos al frente de algo o de alguien, cuando nosotros gesticulamos, hablamos, decimos, la gente se da cuenta si lo que estamos diciendo es verdad o es mentira. Porque los ojos hablan, la boca habla, las manos hablan. Y entendemos que ese lenguaje que nosotros tenemos en muchos casos, tenemos que cambiarlo. ¿Cómo le debe haber costado al pueblo de Israel que perdieron la promesa de parte de Dios de conquistar la tierra? Hubo millones de ellos que no entraron a la tierra prometida. Solamente 2 pudieron entrar a la tierra prometida. Porque los otros se acostumbraron al lenguaje. Los otros tuvieron una actitud negativa. Pero nosotros no somos de los que tenemos una actitud negativa. Nosotros somos de los que tenemos una actitud diferente. Nosotros somos de los que creemos y avanzamos conforme a la palabra.
Cuando el hermano Joel decía hoy en la mañana que yo le conocía muy bien, como él no está aquí puedo hablar, pero Joel a la edad de 15 años era el jefe de las bandas de delincuentes en Petare, en la ciudad de Caracas. Jefe de bandas. He sido muy amigo de él por años. He visto su desarrollo, su trabajo, su labor. Y recuerdo que cuando alguien quiere cambiar su lenguaje, Joel es un ejemplo de eso. Nosotros en Venezuela, cuando hablamos de los caraqueños, el caraqueño tiene una forma particular de hablar. Qué macho, men, cómo está todo. Tú sabes, es su forma particular de ellos hablar. Y Joel, aparte de ser, por supuesto, jefe de banda, entonces caminaba así. La canción de Rubén Blades, ese caminar que tiene el tumbao ese, ¿no? Y Joel decía, así no caminan los evangélicos. Y él dice que tomó un espejo y por meses, por años, comenzó a caminar delante del espejo derecho. A veces se le salía así. Porque a veces las costumbres se nos salen. Y comenzó un trabajo. Cuando yo lo veo predicando en Enlace y lo veo predicando en diferentes lugares, la gente no sabe de dónde salió ese hombre y cómo Dios le ha bendecido. Y algunos creen que eso es soplar y hacer botellas. Cuando yo veo al pastor Alejandro, su esposa, que están acá, procesos durante años, que la pastora comenzó en un lugar, en un sitio. Quizás algunos ven hoy en día y ven y dicen, oye, qué bendición, qué bueno, mira lo que se tiene. Pero nadie ha visto el proceso. Nadie ha visto de dónde Dios nos sacó. Y óigame, cada uno tiene una asignación en un lugar y un sitio. Dios me ha permitido, y lo anotaba mientras hablaba Joel, de quizás 7 ministerios que son hoy en día de los más importantes en el país. Joel, otro amigo nuestro, que fue un muchacho de la calle, que su esposa era la mula que llevaba las drogas, que transportaba la droga. Él se llama Eleazar Varela Mirés. Hoy en día tiene iglesias en casi todo el país y fuera del país. Aproximadamente unas 40 iglesias tienen ellos. Pero yo le prediqué la primera campaña para la primera iglesia que fundó. Somos amigos también de hace muchos años. Luz y Paz Morón, una zona terrible, terrible, porque ayudé al pastor en un principio a fundar la obra. Y habían 7 personas. Y allí comenzamos a trabajar. Y Morón es una encrucijada. Y como es una encrucijada, hacia el lado de Yaracuy, hacia el lado de Falcón y hacia el lado de Puerto Cabello, la gente pasa y se va. No es un lugar de estabilidad. No es un sitio donde usted piensa, yo voy a abrir una obra ahí y me voy a expandir. Y comenzamos allí esa obra. 25 años después, se tiene 25 iglesias y la obra central con aproximadamente unas 1000 personas allí, en el lugar donde nadie creía que se podía hacer algo. La iglesia que pastoreé durante 12 años, cuando dejé esa congregación tenía aproximadamente unas 900 personas. No salimos amistosamente con el que hoy en día es pastor, que fue mi discípulo durante todos esos años. Pero hace unos 2 semanas atrás la pastora no estaba y teníamos una reunión de pastores. Y lo que él nunca había hecho fue pararse delante de los pastores y decir, aquí está mi pastor Arnaldo Arenas. Él fue quien me formó, él fue quien me educó,
Y hoy en día tenemos lo que tenemos gracias a lo que Él hizo conmigo. Tienen aproximadamente, tumbaron el templo, ya tienen una capacidad para unas 1.500 personas. Tienen aproximadamente unas 12 iglesias más. El próximo año predico su aniversario. Pero óigame, tenemos que aprender. Cuando Dios nos da una palabra, aún en los momentos más difíciles, nuestro lenguaje no puede cambiar. Aunque nos digan que estamos locos, sigamos pronunciando lo que Dios nos ha dicho. A su tiempo recogerás el fruto de la palabra que Dios te ha entregado. Y el lenguaje construye. ¿Construye para bien o construye para mal? Y estamos construyendo en el día a día, en las relaciones. ¿Usted cree que usted ve a la pastora allí hermosa, linda? Casi que tiene una corona arriba. Pero viví con ella. Porque es igual, estamos hablando del ministerio, estamos hablando del día a día, del diario a diario. A veces nos paramos aquí en el púlpito, estamos hablando una palabra, pero óigame, a veces allá en el cuarto, en la casa, en la cama, hay desacuerdos. No nos podemos poner, no nos unimos para hacer algo. Y en esos desacuerdos el enemigo quiere entrar. Pero es allí donde tenemos que aprender. Alguno de los dos tiene que dar su brazo a torcer y creer a la palabra que Dios nos ha dado, porque aunque somos seres humanos, aunque tenemos debilidades y pasiones, tenemos una palabra de parte de Dios, y más importante es la palabra que nuestros gustos y deseos. Y eso siempre va a ocurrir. Van a haber desacuerdos entre papá y mamá, entre los esposos, entre los apóstoles, entre los pastores de una congregación. Pero tenemos que aprender que si Dios nos dio una palabra, la palabra está por encima de nuestras pasiones, de nuestras debilidades. La palabra, lo que Dios ha dicho, tú eres bendición para las naciones. Una generación está viéndote, una generación está viendo lo que tú estás haciendo, cómo estás caminando. Si estás caminando en la palabra, los desacuerdos siempre van a estar. Pero el perdón, el amor y la misericordia también está. Apropiémonos de la palabra y venzamos los obstáculos en el nombre de Jesús. Y cambiando nuestro lenguaje. ¿Usted sabe qué me ha costado a mí? Y la pastora sabe. Es abrazar. Porque no es esa herencia familiar de abrazos y de besos, no lo tengo. Y el lenguaje dentro de la zona donde soy o donde me crié, es un lenguaje violento, agresivo. Es un lenguaje donde se decía: el que me la hace, me la paga y me la queda debiendo. Ese es el lenguaje de la región donde soy. Usted puede imaginar entonces cómo uno crece, como el que te haga algo, cuidado te dejas, porque si te dejas, me dan ellos, en este caso mis padres o mis tíos. Y entonces con ese lenguaje uno va creciendo agresivo, uno se cree Superman, porque va creciendo con ese, tú sabes, esa manera. Pero uno se va educando también. Y vas aprendiendo a responder de la manera más amable, más afable, más entendida. E indudablemente que nuestras esposas son un termómetro para nuestras vidas. Cuando se me sube la arena, me baje la malla. Cálmate, háblame tranquilamente.
se nos sube. Y algunos estamos en el ministerio y no nos caigamos a coba. Se nos sube. Y queremos a veces, si no fuera por el Señor. Pero por eso Dios nos colocó una dama, una ayuda idónea, para corregirnos, para enseñarnos, para educarnos, para aprender a responder y a decir las cosas de la manera correcta. Y lo contrario también, porque no es que la esposa es un ángel. ¿Aló? Ah, no, la pastora dice que ella es un ángel, no sé, hay que preguntarle al pastor Alejandro. Igual estamos para ayudarnos, para corregirnos, para decirle no uses ese lenguaje, no es el adecuado, no es la forma como te van a entender. Porque vuelvo y le repito, venimos programados, tenemos una mentalidad conformada por la sociedad donde nos creamos, por la educación que nos dieron nuestros padres, por la educación que está alrededor nuestro. Y eso a veces no, se le sale a veces una rueda a la carreta. Pero hay ahí alguien que nos ayuda. Mete la rueda a la carreta. Tengamos un lenguaje diferente. Segundo, la confianza en las promesas de Dios. ¿Cree usted que Dios ha cambiado? Dios no ha cambiado. Dios lo sacó de Egipto con grandes señales, prodigios y milagros. Y le dijo, van a la tierra prometida. Pero antes pasaron por el desierto. Desierto es sinónimo de escasez, es sinónimo de soledad, es sinónimo de tristeza, de dolor, de agonía. Y por allí, por el desierto, tuvieron que pasar y aprender. Porque Dios no muta, no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. En su carácter, Él sigue siendo Dios. Somos nosotros los que tenemos que cambiar. Dios no cambia. Si Él te dio una palabra, Él va a cumplir la palabra, pero te va a pasar por el proceso para que entiendas la palabra. Y eso es lo que a nosotros nos cuesta. Porque cuando estamos allí en el desierto, cuando estamos allí en medio de las circunstancias, entonces no queremos oír o que nos corrijan o que nos enseñen, porque entonces nos creemos sabios, inteligentes, capacitados. Pero resulta que usted ni es dominicano, ni es colombiano, ni es venezolano, ni es ecuatoriano. Usted es ciudadano del reino de los cielos. Y como ciudadano del reino de los cielos tenemos una forma diferente. Tenemos un Padre que nos dio una palabra, que nos dio una promesa. Y la promesa que Él da, Él la cumple. Y simple. Pero tenemos que deslastrarnos de nuestra ciudadanía venezolana, colombiana, dominicana, ecuatoriana, holandesa, religiosa, familiar, cultural. Tenemos que deslastrarnos de todo eso para comenzar entonces a creer en el Dios de las promesas. Y lo que Él te prometió, Él lo va a cumplir. Lo tercero, tener una autoestima sana. Oye, ¿y qué problema tan grave tenían los israelitas? Que 10 de ellos se vieron como, yo no sé si a lo mejor eran del mismo tamaño, pero a veces con la mentalidad nuestra nos vemos como enanos. ¿Sabe? En nuestro país y probablemente en sus países también ocurra esto. Cuando llega un extranjero, Mr. Arnold, Arens, a ese le servimos
con todo. De hecho, lo que hay en los escaparates, lo que hay en la cocina, damos lo mejor. Pero cuando viene uno de los nuestros, Alejandro López, López, aquí hay López como piedra en carretera. Arenas, eso es lo que hay, ahí hay hasta gravilla. Entonces lo nuestro no lo apreciamos, no lo valoramos, y eso habla de nuestra autoestima. Y tenemos que aprender a valorar lo nuestro, porque lo nuestro tiene valor, porque lo nuestro viene de parte de Dios también. Tenemos que valorar nuestros pastores, tenemos que valorar nuestros líderes, tenemos que valorar nuestra gente, porque ellos también tienen una palabra de parte de Dios. Y tenemos que entender eso. Cuando nos vemos pequeños, nos vemos con sentimientos de derrota, de fracaso. ¿Cuál es mi valor como persona? ¿Qué metas, qué objetivos, qué quiero alcanzar? ¿Por qué estoy aquí? El propósito de Dios es más grande que mi temor. Y Dios me ha dado un propósito. Estoy aquí por su gracia, por su amor, por su misericordia. Usted no está aquí por obra de la casualidad. Usted está aquí porque Dios tiene propósitos contigo. Y Dios ha dicho, el propósito que tengo con ustedes es de bien y no de mal. Repito, pero cuando estamos pasando por las circunstancias, nos parece que todo es lo más difícil, lo más grave, que a nadie le ha ocurrido lo mismo, que complejo. Cuando mi hermano murió, yo estaba en la ciudad de Coro y él vive en la ciudad de Punto Fijo. Habíamos hablado toda la semana. Producto de esa situación en su trabajo, de su angustia, de todo lo que él estaba viviendo, le diagnosticaron una leucemia, pero una leucemia en primer grado. Y la leucemia tiene 7 grados. Quiere decir que una leucemia en primer grado no mata a nadie. Tengo los mensajes aún de mi hermano guardados. El lunes hablamos y le dije, hermano, el viernes estoy allá. El miércoles volvimos a hablar. Y el viernes, cuando yo llego, dejo a un pastor amigo en su casa y me voy con mi carro hasta la casa donde vive mi hermano. Cuando voy entrando a la casa que me bajo, está su suegra y me dice, lo acaban de sacar. Oye, tu hermano está mal. Pero en mi mente, en mi cabeza, jamás de los jamases pensaba que mi hermano iba a partir. ¿Y saben por qué? Porque mi hermano tenía apenas unos 2 años y medio de creyente, pero ya era el encargado de la iglesia. Y había un grupo como de unas 80, 90 personas. Y él estaba encargado de la iglesia y yo tenía todos los planes en mi cabeza. Yo le había arreglado la vida a él, a sus hijos, a la esposa. Yo decía, bueno, ahí está, él va a ir aquí, él lo voy a mandar al instituto bíblico, va a estudiar, va a estar tanto tiempo. Oye, después que él estudie esos 2 primeros, se va a ir conmigo a la maestría. Yo termino la maestría y él la termina por otro lado. Ahí vamos. Yo le hice mi mundo. Allá en Venezuela dicen que una cosa es la que piensa el burro y otra el que le monta el apero. O en otras palabras. Y yo, cuando entro, me dicen eso, salgo porque en la otra cuadra están unos familiares nuestros. Le digo, llévame porque yo tenía mucho tiempo que no voy a Punto Fijo y no conozco bien los cambios que se han dado. Le digo, llévame a dónde está la clínica. Cuando me llevan a la clínica, me llama mi hijo y me dice, papá, ¿qué pasa con mi tío? Y mi hijo me llama llorando. Le digo, no, nada, tranquilo, eso no va a pasar nada, todo está bien. Cuando entro a la clínica, ya mi hermano había partido. Todavía estaba caliente. Yo lo abracé, le di un beso a aquel cuerpo caliente aún y salí preguntándome, ¿qué pasó, Señor?
Y pensamos a veces que nosotros tenemos el control de las cosas y nosotros no tenemos control de nada. El control de todo lo tiene nuestro Dios. Y lo que Dios decidió, entonces me tocó sentarme con la familia. El que en una época era el alocado de la familia, pasó a ser ahora el pastor de la familia. Tuve que ir a buscar a mi mamá, que vivía en Chile. Tomó un avión, tuve que ir desde Punto Fijo a Valencia, 5 horas, recibirla en el aeropuerto. Y usted se puede imaginar una madre que 3, 4 meses atrás dejó a su hijo rebosante de salud y ahora va otro hijo a recibirle para el velorio de su hijo. Recibir a mi mamá fue dramático, difícil. Mi mamá tiene 83 años, pero es una mujer dura, fuerte. Todavía habla y regaña y pega. Y recibí a mi mamá y nos fuimos 5 horas nuevamente hacia Punto Fijo. Quiere decir que ese día viajé por lo mínimo 11 horas parada y demás, ida y vuelta. Tuve que hablar, hacer el entierro delante de toda la familia que estaba allí. Algunos de mis familiares ya son cristianos. Entrar allí en la dificultad que mi hermano lo iban a cremar y mi mamá no quería. Y yo le dije, mamá, él es tu hijo, pero él tiene esposa y tiene hijos. Y la decisión está en ellos, no en nosotros. Y si ellos decidieron eso, amén. Y allí se calmaron las cosas, todo tranquilo, nos sentamos afuera, varios de nuestros familiares, y comencé a entender, óigame lo que comencé a entender. Quiero que vea que la palabra que Dios entrega, en el tiempo usted puede ver lo que Dios ha dicho. ¿Qué me enseñó Dios con esto? Mi hermano, mi pana, mi amigo, creo que con la pastora antes de morir le pasé por video, por WhatsApp, que estaban ahí hablando, echando broma. Él tenía todas las ganas de vida. Pero, repito, ¿qué me enseñó Dios? Cuando yo tenía la edad de 23 años, acepté al Señor. Y tuve que tomar la decisión más difícil que me ha tocado en la vida. Dejar la carrera de ingeniería e irme al seminario. Cosa que fue un escándalo en mi familia. Difícil esa decisión. Para mí muy difícil. Y Joel ha estado en esas partes de mi vida, porque él estaba predicando en un lugar y yo estaba detrás de una columna. Y él en su predicación dice, pasen todos los que tienen llamado del Señor. Ahí pasó la mitad de la iglesia como generalmente es, ¿no? Pasa todo mundo, aleluya, gloria a Dios, y uno se cae y otro. Y yo estaba ahí escondidito detrás. ¿Qué voy a hacer yo para allá? Y de repente ese hombre se para y dice, tú tienes señal de llamamiento sobre tu cabeza. Era yo el que estaba escondido detrás de la columna. Y tuve que salir detrás de la columna, arrodillarme, a llorar por lo que Dios me estaba diciendo en ese momento. Pero tenía que tomar la decisión, dejar la carrera. Mi hermano siguió la carrera, él se graduó de ingeniero, él sigue adelante, él llega a ser el gerente de la empresa. Mi hermano se convirtió entonces en el centro de la familia. Me van entendiendo, porque económicamente era el que tenía la provisión, era el que tenía todas las cosas, ayudaba a mis demás hermanos, íbamos para adelante, y yo era el loco de la familia. Me captan lo que le quiero decir. Pasan 30 años, voy a cumplir de ministerio el año que viene. Pasa todo ese tiempo. Claro, ya años antes las cosas han cambiado.
Entonces, ahora, hoy en día, en medio de esta crisis, el que ha ido a llevarle palabra, el que ha ido a llevarle alimentos, el que ha ido a llevarle las cosas a mis hermanos y a mi mamá, ha sido aquel que tuvo el llamado en el pasado. Así que lo que Dios te ha llamado a hacer, aunque en un principio seas menospreciado, aunque en un principio alguien no crea, oiga, mi hermano partió para estar con el Señor, pero entendí, comprendí, y Dios me indicaba y me decía, ese era tu destino. Pero yo lo cambié para que me sirvieras, para que hicieras lo que yo te he mandado hacer. No tenga temor de dejar lo que Dios te ha entregado en las manos. No tenga temor de creer lo que Dios te ha dicho. Si Dios te ha dicho que te va a bendecir, siempre van a haber ciclos en la vida. Unos se abrirán, otros se cerrarán. Pero pon los pies sobre las aguas, que el mar se va a abrir. Comienza a creer la palabra, que Dios tiene un nuevo tiempo para ti, para tu familia, que Dios tiene nuevas cosas, que Dios ha prometido bendecirte, que Dios te ha entregado una tierra, que Dios te ha entregado un lugar, que Dios te ha entregado un sitio. El sitio de la bendición es el sitio donde estás, el sitio que Dios ha querido mostrarte, que Dios te ha querido levantar, que te ha querido restaurar. Serás después el pastor de tu familia, el pastor de tus amigos, el pastor de tus hermanos. José fue llevado y pasó por diferentes circunstancias hasta llegar a Egipto. Pasó por cisternas, pasó por cárceles, pasó por desprecio. Su túnica no le podía servir a sus hermanos porque la túnica era de él. Óigame, lo que Dios ha conformado para ti, la túnica que Dios te ha entregado, no le sirve a tus hermanos, no le sirve a tus amigos, es tuya. Dios te la entregó a ti y estás pasando por allí. Camina por las aguas, camina por el lugar de la dificultad, camina por el lugar del problema, pero Dios tiene una palabra, es para ti, es para tus generaciones, es para ti. Dios te ha levantado para bendecirte, para ser el pastor de tu familia, de tus amigos, para ser de bendición en la ciudad, en el lugar donde estás. Levántate y cree. Comienza a caminar en la palabra que Dios te ha dado.